Versículo 23, a partir de ahí, y nos vamos a seguir hasta el capítulo 3, versículo 15. 2:23 al 3:15. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. Creo que ya, ¿verdad? Pues vamos a comenzar con una pequeña ilustración. Cuenta una historia de que el presidente Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, asistió a un evento de esclavos. En la época de Abraham Lincoln era algo muy común de su época el poder comprar esclavos. Entonces dice esa historia que Abraham Lincoln fue a una venta de esclavos y vio a una pequeña niña que estaba por ser vendida. Entonces él se vio movido a misericordia y decidió comprar a esa pequeña niña. Esta niña, cuando se le acercó el presidente Abraham Lincoln, no sabía que era el presidente y pensó que iba a ser como todos los demás señores que tienen un esclavo, un abusivo, un violador, un amo cruel, alguien despiadado. Pero cuando compró la niña y se la entregaron, Abraham Lincoln le dijo: estás libre. La niña se quedó obviamente sorprendida y le dijo: ¿libre? ¿Qué quiere decir eso? ¿Significa que puedo hacer lo que yo quiera hacer? Y le dijo: así es. Tú ya estás libre, puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y la niña siguió preguntando: ¿entonces puedo ir ahora donde yo quiera ir? Y él le dijo: sí, tú ya eres libre. Tú puedes decidir a dónde quieres ir. Y la niña se quedó pensando entonces por unos segundos y dijo: entonces yo quiero ir contigo. Esta pequeña niña no fue la misma desde que Abraham Lincoln fue a buscarla para liberarla de su esclavitud. La niña, al ser liberada, tenía la opción de hacer lo que ella quisiera con su libertad. Ella no iba a elegir nuevamente vivir como esclavitud. ¿Por qué? Ella ya conocía lo que era ser esclava y lo que era sufrir como esclava. Entonces, ahora que es libre y tiene la decisión de hacer lo que ella quiera hacer, tiene la decisión de ir a donde ella quiere ir, obviamente no va a decidir regresar a su esclavitud. Entonces, al ver a su libertador, obviamente la respuesta más razonable era que yo quiero ir contigo. Entonces, de la misma manera es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos vio en nuestra esclavitud, nos vio en nuestra muerte. Él tomó la decisión de acercarse a nosotros. Él de su voluntad decide rescatarnos de nuestra esclavitud, de nuestra muerte, y nos da vida. Y podríamos decir que el Señor nos dice de la misma manera que Abraham Lincoln le dijo a esta niña: tú estás libre, tú puedes ir a donde tú quieras ir y tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Pero la respuesta va a revelar si verdaderamente hemos sido liberados o si seguimos en esclavitud. La respuesta de esta niña fue: yo quiero ir contigo. Entonces, si tú dices que el Señor te ha hecho libre y Él te dice: ahora tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, puedes ir a donde tú quieras ir, ponte a pensar cuál es tu respuesta. Tal vez muchos dicen: yo voy a seguir pecando, acabó, el Señor ya me salvó. Pero eso está revelando la condición de tu corazón. Pero en esa libertad que ahora el Señor te ha dado, si tú dices: yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte, eso es la evidencia de que verdaderamente hemos sido salvados. Pero tal vez muchos de ustedes se están preguntando: ¿cómo puedo saber si soy libre o si estoy esclavo? Si estoy vivo o si estoy muerto. El sermón de hoy lo titulamos Vivos en Cristo. Entonces, tú te puedes hacer la pregunta: ¿y cómo sé que estoy vivo? ¿Cómo sé que estoy en Cristo? ¿No? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué has venido a buscar el día de hoy? Toda nuestra vida se trata de una constante búsqueda. Buscamos matrimonios felices, buscamos una estabilidad económica, buscamos ser alguien en esta vida. Constantemente nos las pasamos buscando algo. Pero cuando buscas al Señor, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que esperas encontrar? Cuando buscas, por ejemplo, vivir en santidad, leer la Escritura, venir los domingos a la iglesia, servir, ¿qué es lo que estás buscando? Porque no se trata solo de buscar a Jesús, sino de por qué estás buscando a Jesús.
Entonces es obvio que tú estás buscando a Jesús porque estás en esta mañana, en este lugar. Pero ahora pregúntate, ¿por qué lo estás buscando? Entonces el día de hoy vamos a explorar la vida de un hombre que buscó a Jesús, pero con la motivación incorrecta. Un hombre que creía estar vivo, pero en realidad estaba muerto. Un hombre que creía ser libre, pero en realidad era esclavo. Esta es la vida de uno de los religiosos más importantes de la época de Jesús, pero era un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. Así que, para entrar a la historia, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Esta es una historia que la mayoría de nosotros conocemos, pero te pido que tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, para que tú nos muestres algo que no hayamos visto, Señor. Que aquellos que ya te conocen, esta predicación sirva para recuperar su gozo en ti, Señor, de la obra que tú hiciste en sus corazones. Y aquellos que no te conocen, que están en este lugar, que están muertos en sus delitos y pecados, que están separados de ti, Señor, que no hay fe en sus corazones, que tú utilices la predicación de tu palabra, Señor, para traer vida a ellos, Señor, que ellos que son esclavos el día de hoy puedan ser libres. Ellos que están muertos hoy puedan tener vida en ti, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Eso te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Entonces, el capítulo 2 del versículo 23 al 25 comienza diciendo: Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, ¿por qué comenzar en esta sección y no entrar directo al capítulo 3 con la historia de Nicodemo? El apóstol Juan tuvo un propósito en poner esta historia antes de contarnos la historia de Nicodemo. Tan solo piensen en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza? Está hablando acerca de la divinidad de Cristo. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Entonces comienza diciendo, el propósito de Juan es decirnos quién es Jesús. Está tratando la divinidad de Cristo. Otros evangelios tratan su humanidad, lo tratan como siervo, pero Juan tiene un propósito: comunicarnos que Jesús es Dios. Entonces así comienza el capítulo 1. Entonces ahora en este capítulo 2, ¿qué nos está diciendo el apóstol Juan? Nos está diciendo que Jesús había viajado a Jerusalén porque era el tiempo de la Pascua. Y dice que en la Pascua, durante la Pascua, él estaba haciendo una serie de milagros. Entonces la gente estaba sorprendida, era algo evidente, era algo palpable, era algo que estaban viendo. No era un truco de magia, no era un video que hoy en día uno puede ser engañado. La gente estaba ahí, lo estaban viendo. ¿Y cuál es la respuesta obvia? Pues que creyeron en él, se maravillaron, dijeron, él verdaderamente es un hombre enviado por Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. Y luego dice que no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Es decir, no tenía necesidad que alguien le trajera el chisme de, ¿y sabías que Lupita es así? Él no tenía necesidad de eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por lo tanto, Él es omnisciente. Entonces, Él veía la reacción de la gente, de cómo se maravillaba, de cómo expresaban su fe en Él, pero Él veía sus corazones. Él sabía lo que había en sus mentes, en sus pensamientos. Por lo tanto, Él sabía que toda esta expresión de maravilla y de fe era falsa, y que lo que realmente había en sus corazones no era más que incredulidad. Ahora, ¿por qué esta historia es importante antes de conectarla con la historia del capítulo 3? La razón es de que Nicodemo era uno de los hombres que estaban en esta fiesta. Por lo tanto, él era uno más de los que expresó su fe, su asombro, su maravilla.
Esta historia es asombrosa porque Nicodemo describe perfectamente a las personas que van a la iglesia, que dicen ser salvas, que dicen tener una profesión de fe, pero la realidad de su corazón es que hay incredulidad. Y por lo tanto es esclavo, está muerto y es incrédulo. Entonces el capítulo 3 comienza ahora así diciendo: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, hasta esta parte, la palabra nos dice que Nicodemo era un fariseo. La palabra fariseo significa separatista, es decir, él formaba parte de un grupo religioso que buscaba separarse de todas las cosas que ellos consideraban inmundo. Incluso eso los llevó a separarse de sus mismos compatriotas israelitas. Era un grupo religioso muy celoso. Ellos trataban de guardar toda la ley del Antiguo Testamento, que son más de 600 mandamientos, pero luego se les hizo poca cosa y dijeron: vamos a hacer más leyes. Y luego también las leyes del Antiguo Testamento dijeron: no, pues hay unas que están como medio fáciles, vamos a ponerlas más difíciles. Luego empezaron a hacer una serie de ritos ceremoniales, distintas tradiciones. Era un grupo que se dedicaba al estudio de la Escritura, entonces era un grupo sumamente religioso, el grupo más religioso de esta época. Entonces Nicodemo formaba parte de este grupo. Y si ya eso era suficiente para considerarse santo o entregado a Dios, había más en la vida de Nicodemo. La Escritura aquí dice que era un prominente entre los judíos. Entonces es fariseo, forma parte de esta élite religiosa, y luego nos dice que era un prominente entre los judíos. ¿Y qué significa eso? Que él formaba parte del gobierno de Israel. En el gobierno de Israel había algo llamado el Sanedrín, que estaba conformado por 71 personas. Había distintos gobernantes, también estaba el sumo sacerdote y un grupo pequeño de fariseos. Y dentro de ellos estaba Nicodemo. Entonces pónganse en los pies de Nicodemo. Eres un hombre que desde la cuna naces con esta religión, te vuelves un fariseo, un hombre muy celoso, un hombre muy santo, un hombre que te separas totalmente del mundo, luego eres un gobernante dentro de Israel, luego la Escritura también dice que era un gran maestro de la Biblia. Otros dicen que era el principal maestro de la Biblia de su época. Y no solamente eso, también era de los hombres más ricos de Israel, entre los 5 hombres más ricos de todo Israel. Entonces, este parece ser el hombre perfecto, el hombre ideal, ¿no? Si hubiera un cartel de qué se solicita para ir al cielo, posiblemente ahí hubiera aparecido el rostro de Nicodemo. Entonces, Nicodemo, ¿qué es lo que hace? Se acerca a Jesús de noche. ¿Por qué se acerca de noche? Recuerden que los fariseos odiaban a Jesús, no estaban de acuerdo con él, todo el tiempo lo perseguían. Entonces, posiblemente por causa de la vergüenza y para que nadie lo vea, pues se acercó a Jesús de noche. Tal vez como algunos de ustedes, ¿no? Para que nadie se dé cuenta aquí a lo ocultito. Entonces Nicodemo busca a Jesús de noche. Pero debemos reconocer que a pesar de su vergüenza, es sorprendente ver que un fariseo está buscando a Jesús. Solamente hubo 2 fariseos que buscaron a Jesús en toda la Escritura: el apóstol Pablo y Nicodemo. Entonces es sorprendente ver que un fariseo se está acercando a Jesús. Entonces, llega Nicodemo y expresa su fe a él. Recuerden que los fariseos todo el tiempo acusaban a Jesús. Jesús hacía milagros, la gente se sorprendía, pero ¿qué hacían los fariseos? El milagro era evidente, entonces no podía negar el milagro, entonces su corazón era tan duro que tenían que poner otro pretexto. ¿Y qué fue lo que hicieron los fariseos? ¿Qué era lo que decían? Es que él hace esos milagros en el poder de Satanás. ¿Y qué dijo Jesús? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, concederle las obras de Dios a Satanás. Entonces estos eran hombres terribles. Y está Nicodemo, ve a Jesús que hizo milagros y reaccionó de la misma manera que los otros fariseos. No, aquí ¿qué dice el texto?
porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este no es como los otros fariseos. Este no es un hombre que cree que él hace todo en el poder de Satanás o en algunas otras cosas. Este es un hombre que reconoce que lo que Jesús hace es debido a que Dios lo ha enviado y Dios está con él. Entonces, si nosotros hubiéramos recibido en la iglesia a Nicodemo y hubiera hecho una profesión de fe así, ¿qué era lo que le hubiéramos dicho? Bravo, Nicodemo, tú ya tienes fe, tú ya eres salvo. Pues mira, nada más haz esta oración, recibe a Jesús en tu corazón y te damos la bendición y tú ya eres salvo. Pues eres un hombre de fe. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no llegó y le aplaudió. El primer fariseo que cree en mí. Él no se sorprendió. Aunque era algo asombroso ver eso, él no se sorprendió, sino que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, recuerden, Nicodemo estaba en esta fiesta y la Escritura dice que Jesús no se confiaba de ninguno de ellos, que no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre, porque él conocía sus corazones. Entonces, ¿por qué Jesús no se asombró de esta profesión de Nicodemo? Porque Él es Dios y Él es omnisciente y Él podía ver el corazón de Nicodemo. Él no le sorprendió lo externo de este hombre, sino que Él podía ver dentro de él. Así como Él puede ver dentro de ustedes. El Señor no se sorprende si aplauden, si alaban, si hacen muchas cosas. Él ve sus corazones y Él sabe si hay fe o hay incredulidad, si hay amor o hay odio hacia su persona. Entonces, Nicodemo no podía engañar a Jesús. Así que el texto del versículo 3 al 4 continúa diciendo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede, grábense esa palabra, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces pongan atención en esas palabras, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solamente imaginen la crisis que está viviendo Nicodemo en ese momento. Ese es un hombre religioso que ha tratado de buscar su salvación por medio de sus obras, por medio de sus méritos, por medio de su tradición, por medio de su estilo de vida, un hombre rico, un gobernante, un hombre con un nombre famoso, y ahora llega Jesús y le dice, tú no puedes ver el reino de Dios. Es decir, todo lo que tú has hecho hasta ese momento no te sirve absolutamente de nada para ver el reino de los cielos. Nicodemo creía que era un hombre salvo, posiblemente. La pregunta aquí es, ¿por qué le responde Jesús de esta manera? Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está dando una respuesta, pero antes Nicodemo hizo una pregunta. No hizo ninguna pregunta, él llegó simplemente, hizo una profesión de fe. Posiblemente Jesús le da esta respuesta porque, como ya vimos, Jesús estaba viendo su corazón y posiblemente Nicodemo tenía estas preguntas guardadas. Pero qué vergüenza ser un hombre de fe de muchos años, ya un hombre anciano, el maestro de Israel, y hacer una pregunta tan básica como, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como si tú tal vez llevas 10, 15 años y luego tienes estas dudas en tu corazón. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si he sido perdonado? ¿Cómo sé si estoy vivo en Cristo? Pero qué vergüenza. Ya sirvo en la iglesia, ya soy ujier, ya doy clases con los niños. No me voy a acercar a hacer esa pregunta. Entonces tal vez Nicodemo tenía esa vergüenza, pero Jesús conocía su corazón. Jesús sabía la crisis que estaba viviendo de manera interna. Así que por eso le da esa respuesta. Él dice, Nicodemo, yo sé a qué has venido. Yo sé a qué has venido a buscarme. Y te voy a dar la respuesta, aunque no me hayas hecho la pregunta. Si no naces de nuevo, Nicodemo, tú no puedes ver el reino de los cielos. Ahora, Nicodemo responde, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Obviamente Nicodemo no entendía eso, no era un hombre tonto, era un hombre muy inteligente. Está hablando de manera figurada, le estaba diciendo, ¿cómo es posible eso?
O sea, tú me estás diciendo, Jesús, que lo que he hecho hasta este momento no sirve absolutamente de nada. Es decir, o sea, como Nicodemo diciéndole a Jesús, ¿estás queriendo decir que tengo que volver a comenzar de nuevo? Como si esta vida no sirviera, como si necesitara ser una nueva criatura. Es sorprendente ver que Nicodemo no puso ninguna resistencia. Él no respondió diciendo, ¿cómo que no puedo ver el reino de los cielos? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Soy el maestro de Israel, formo parte del Sanedrín, soy un fariseo de fariseos. ¿Y tú me dices que no puedo ver el reino de los cielos? Nicodemo no puso resistencia. Entonces podemos ver que realmente este hombre estaba viviendo una crisis interna. Entonces Nicodemo, con estas preguntas, estaba hablando obviamente con simbolismos y no con términos literales. Entonces, como no pone resistencia, el Señor le comienza a explicar qué es este nuevo nacimiento. ¿Okay? Yo no puedo ver el reino de los cielos. Dices que tengo que nacer de nuevo. Pues bueno, dime, ¿qué es este nacer de nuevo? Entonces el versículo 5, Jesús le dice, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos dicen que Jesús estaba hablando acerca del bautismo, porque ahí el texto dice, el que no nace del agua no puede ver el reino de los cielos. Pero Jesús no se puede estar refiriendo al bautismo porque el bautismo no salva. El bautismo es una expresión externa de una realidad interna. Y otro punto es de que el bautismo, ¿qué es lo que representa? Nuestra muerte en Cristo y nuestra resurrección con Él. Y hasta este momento el Señor no ha muerto y por lo tanto tampoco ha resucitado. Entonces el Señor no se está refiriendo al bautismo como lo conocemos, sino que está haciendo alusión a algo en el Antiguo Testamento. Y de hecho Nicodemo así lo entendió. Jesús estaba citando la Escritura, una profecía de algo que iba a ocurrir. Él estaba citando Ezequiel 36, del versículo 24 al 28, que dice de la siguiente manera. Es Dios hablando, dando una promesa. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vuestros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo a Jesús, a Nicodemo? El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y relacionando esas palabras con la promesa de Ezequiel, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál era la promesa en Ezequiel? Que iba a llegar el día donde Dios iba a esparcir sobre nosotros, ¿qué? Agua limpia. Y que con esa agua limpia íbamos a ser limpiados de todas nuestras inmundicias. Ahí está la relación de nacidos del agua. Y lo dice nacidos del Espíritu, que es lo que decía la promesa de Ezequiel. El versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y al poner dentro de ustedes mi espíritu, dice, voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Nicodemo buscaba limpiarse de sus pecados, de su maldad, por medio de sus obras. Y Jesús le está diciendo, no importa cuántas cosas tú intentes, cuánto leas la palabra, cuánto ores, cuántas obras de caridad, obras de justicia, obras de piedad tú puedas hacer. Eso no te puede limpiar. Incluso Nicodemo creía que todos los ritos ceremoniales registrados en el Antiguo Testamento significaban eso, que a la hora de practicarlos uno podía ser limpiado por medio de ellos. Pero lo que Nicodemo no entendió es que todos esos ritos ceremoniales eran una sombra y un anticipo de lo que iba a ocurrir en Cristo. Entonces Jesús le está diciendo con este texto, el día del cumplimiento de esas promesas ha llegado conmigo.
yo soy aquel que te puede limpiar con agua limpia. Yo soy aquel que puede poner mi espíritu en ti. Yo soy aquel que puede quitar tu corazón de piedra para darte un corazón de carne. Es decir, yo puedo quitar este corazón de piedra que no cree en mí, que no se deleite en mí, este corazón de piedra que busca todo el tiempo su pecado, su iniquidad, su inmoralidad. Yo soy aquel que puede quitar ese corazón duro. Y también soy aquel que puede darte un corazón de carne, es decir, un corazón que puede creer en Dios, un corazón que pueda atesorarlo, puede encontrar deleite en Él, un corazón que pueda rechazar las cosas del mundo y pueda abrazar las cosas de Dios. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú no puedes hacer nada, dependes totalmente de mí. Y Jesús continúa diciéndole del versículo 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. En otras palabras, todo lo que tú haces en tu vida es producido por tu naturaleza pecaminosa. Y de esa naturaleza tú no puedes creer en mí, no puedes poner tu fe en mí, con esa naturaleza no puedes rechazar las cosas del mundo, con esa naturaleza no vas a dejar de poner tu confianza en ti mismo para tu perdón y tu salvación. Esa naturaleza no te sirve absolutamente de nada. Es decir, por tu propia voluntad, de tu propia carne, tú no puedes escogerme a mí. Tú no puedes decidirte por mí. Y vean, relaciónenlo con lo que dice Juan en el capítulo 1, del versículo 12 al 13. Está totalmente relacionado. Él dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Jesús le está diciendo lo mismo. De tu voluntad, de la voluntad de tu carne, jamás vas a escogerme a mí. Jamás vas a querer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes un corazón de piedra. Tú tienes una naturaleza caída, pecaminosa. Tú aborreces todo lo que tiene que ver con Dios y tú amas todo lo que tiene que ver con el mundo. Si tú intentas de tu propia naturaleza, de tu propia carne, buscarme, amarme, dejar de poner tu confianza en ti, en tu propia justicia, va a ser en vano. Porque nadie nace por la voluntad de su propia carne. Y luego dice, ni de la voluntad del hombre. Es decir, ni siquiera otro hombre te puede ayudar a eso. Solamente hay una esperanza, los que son nacidos de Dios. Por eso le está diciendo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque para nacer del agua y del Espíritu, que dice la promesa de Ezequiel, todo el tiempo Dios dice, yo haré, yo haré, yo haré, yo haré. Yo quitaré el corazón de piedra, yo pondré el corazón de carne. Yo pondré mi espíritu en ti. Yo haré que andes en mis mandamientos. Entonces le está diciendo a Nicodemo, tú no puedes hacer absolutamente nada, dependes totalmente de la soberanía de Dios. Romanos 9 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces, imagínense cómo llega Nicodemo, con ganas, con fe. Tú has venido de parte de Dios, tú eres enviado por Él, yo tengo fe en ti. Y Jesús lo comienza a llevar por todo este recorrido. Fue una evangelización personal, pero no fue una evangelización superficial. Jesús lo estaba confrontando de manera severa, de manera dura,
pero él tenía el propósito de conducirlo a la vida eterna. Era necesario todo este proceso para que Nicodemo entendiera quién era él y quién era Jesús. Luego, hasta este punto, podemos imaginarnos que su frustración de Nicodemo y confusión es bastante grande, porque en el versículo 9 al 10 dice lo siguiente. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? O sea, hasta este punto Nicodemo se declara completamente ignorante acerca de las cosas que Jesús le estaba diciendo. Está confundido, está frustrado, por eso pregunta, ¿cómo puede ser esto, Jesús? No entiendo. Esto no tiene nada que ver con las cosas que yo sé hasta este momento. Y es raro porque Jesús no le está diciendo algo nuevo, algo extraño, algo que no estuviera ya revelado en la Escritura. Por eso Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no tienes idea de las cosas que te estoy hablando. ¿Tú no entiendes nada de estas cosas? Nicodemo creía que la salvación era por medio de las obras, por medio de lo que tú puedes hacer. Es decir, tú te ganas el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios por medio de hacer cosas. Voy a la iglesia, oro, leo la palabra, voy a la reunión de oración, sirvo en la iglesia, visito enfermos, doy consejería, llevo años de cristiano, nací en una cuna cristiana. Yo puedo ser salvo. Nicodemo creía eso. Pero si él verdaderamente hubiera entendido la Escritura, recuerden que le dice maestro de Israel. Se supone que él conocía la palabra. Pero si verdaderamente hubiera conocido la palabra, se habría dado cuenta, por ejemplo, que Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. Si hubiera conocido la Escritura, hubiera visto en Juan 15:6 que la fe de Abraham le fue contada como justicia. Si él verdaderamente hubiera conocido la Escritura, el Antiguo Testamento, él se habría dado cuenta que la salvación nunca ha sido por obras, que siempre ha sido por la fe en las promesas de Dios. ¿Y esa promesa qué es? Cristo mismo. Entonces, la Escritura continúa en el versículo 11 al 12. Jesús ama tanto a Nicodemo que no le va a ocultar la verdad y le va a seguir mostrando lo que hay en su corazón. Entonces, versículo 11 al 12. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Entonces, ya llevamos todo este recorrido de Jesús con Nicodemo y ahora Jesús comienza a hablarle acerca de la raíz de su problema. ¿Cómo llegó Nicodemo al inicio? Con fe, haciendo una profesión de fe. Y ahora, ¿qué le está diciendo Jesús en este texto? Tú no tienes fe, es más, tu problema se llama incredulidad. Él está diciendo, damos nuestro testimonio, yo doy mi testimonio, pero tú no recibes nuestro testimonio. ¿Y por qué no lo recibes? Porque no crees. ¿Y por qué no crees? Porque hay incredulidad en tu corazón. Si le habla de las cosas terrenales y no cree, ¿cómo va a creer si le habla ahora de las celestiales? Entonces Nicodemo pensaba que era un hombre de fe. Y ahora Jesús le está diciendo que no, que esa fe es falsa, que lo que en realidad hay en su corazón es incredulidad. Y debido a su incredulidad es que él no está entendiendo nada de lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está explicando cómo ser salvo, cómo entrar al reino de los cielos. ¿Qué mejor que el mismo Salvador te explique cómo ser salvo? Pero Nicodemo tiene un problema, no entiende nada de lo que Jesús le está diciendo. Tal vez muchos de ustedes escuchan el Evangelio domingo tras domingo y siguen diciendo, es que no entiendo, ¿no? Y luego le echan la culpa al predicador, es que tal vez no lo está explicando bien. Tal vez debes examinar tu corazón de, ¿por qué no estás entendiendo? Tal vez tú dices, es que no entiendo cómo la justicia de Dios y el castigo que merezco, no entiendo por qué voy a merecer la ira de Dios y
yo no soy tan malo, no entiendo nada de lo que hablan del Evangelio. La razón por la cual no entiendes no es porque el mensaje no sea claro y no sea preciso. No entiendes porque eres un incrédulo, porque no crees. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, hasta ahora todo lo que te he dicho no estás entendiendo porque no tienes fe, porque eres un incrédulo. El apóstol Pablo afirma eso en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural, es decir, lo que es nacido de la carne, carne es, tu primer nacimiento, a eso se refiere, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y luego vean lo que dice, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, este es el problema, es que tú no has nacido del Espíritu. Tú solamente has nacido de la carne, tu primer nacimiento. Y ese primer nacimiento naces con una naturaleza caída, con un corazón de piedra, con un corazón que aborrece a Dios. Por eso no entiendes absolutamente nada, porque eres un hombre natural. Y para poder entender las cosas del Espíritu, para poder entender las verdades de la palabra, ese corazón no te sirve. Necesitas nacer del Espíritu. Entonces, ¿se pueden imaginar ahora, después de todo esto, cómo se está sintiendo Nicodemo? Este hombre tan importante, tan religioso, ahora se empieza a sentir cada vez más frustrado y confundido. Hasta este momento Jesús le dijo que está muerto espiritualmente, que está esclavo, que no conoce las Escrituras que él supuestamente decía conocer, que era un incrédulo. Y termina diciéndole ahora que es un pecador más. Entonces Nicodemo era un hombre que creía que él podía subir al cielo por sus propios méritos. Así como muchos hombres, o tal vez algunos de ustedes así creen, que pueden ir al cielo debido a las cosas que ustedes hacen. Y Nicodemo así creía, a tal punto que Jesús le dice, del versículo 13 al 15, lo siguiente: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Nadie ha subido al cielo, Nicodemo. O sea, ningún hombre por sus propios méritos, sus propias obras, por su propia justicia, por su propia religión ha subido al cielo. Es imposible, nadie puede subir al cielo. ¿Qué fue necesario? Que aquel que está en el cielo descienda a ustedes. ¿Y quién es ese? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era esta profecía en el libro de Daniel, donde Daniel tiene una visión que dice: vi a un hombre como un hijo del hombre que subió al anciano de días, es decir, al Señor, y el Señor le entregó toda potestad y toda autoridad a las naciones. Entonces, el título Hijo del Hombre no solamente se refiere a la humanidad de Cristo, sino todo lo contrario, se refiere a su divinidad. Entonces, Nicodemo se acercó a Jesús diciéndole: sí, creo en ti, creo que los milagros que haces es porque Dios te envió, pero él cree que es un maestro, un profeta más. Es cierto, el Señor es un maestro, pero no es un profeta más. Entonces, Nicodemo se acercó con fe en Jesús, pero no era una fe correcta. Era su propio Jesús. Así como hay mucha gente que cree en Jesús, pero no es el Jesús de la Escritura, sino que es un Jesús que se han hecho a su imagen y semejanza. Entonces Nicodemo sí puso su fe en el Señor, pero él no entendía quién era él en realidad. Él todavía no entendía que Jesús era Dios. Así que Jesús le comienza a decir a Nicodemo: tú no puedes subir al cielo, pero déjame decirte algo. Aquel que está en el cielo, el Hijo del Hombre, descendió. Y el título Hijo del Hombre, de acuerdo a la profecía de Daniel, es Dios mismo, Dios el Hijo. Entonces le está diciendo a Nicodemo:
Nicodemo, no soy solamente un profeta, no solamente soy un maestro. Si vas a poner tu fe en mí, tienes que conocer quién soy yo, porque la fe en mí, sí, es lo que salva, pero si no tienes una fe correcta en quién es Él, obviamente no vas a ser salvado. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿O en qué Jesús crees? ¿O en qué Jesús estás poniendo tu fe? Y luego Jesús le comienza a contar una historia del Antiguo Testamento. Le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Nicodemo conocía perfectamente esta historia. Él como judío conocía estas historias de Israel. Tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, yo no recuerdo esa historia. Entonces, Números 21 del 4 al 9 es la historia que Jesús le está contando a Nicodemo. Y es importante leer esta historia para entender qué es lo que Jesús le está queriendo decir a Nicodemo y qué es lo que está entendiendo Nicodemo con las palabras del Señor. Hasta este punto Nicodemo ya no puede seguir hablando. Su justicia ha sido aplastada, así que guarda silencio. Entonces Jesús no solamente pensaba sacar a la luz el corazón muerto de Nicodemo, sino que Jesús estaba guiando a Nicodemo a la vida eterna. Así que en este momento, con esta historia, Jesús le va a explicar qué es lo que le tiene que ocurrir a Nicodemo para que él pueda nacer de nuevo. Así que Jesús le cuenta esta historia de manera resumida, pero esta es la historia que vino a la mente a Nicodemo. Números 21 del versículo 4 al 9, que dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, ¿de qué se trata de manera resumida esta historia? Antes de este capítulo, Dios había hecho milagros en Israel, los había librado de una batalla, entonces ellos estaban muy gozosos en fe, pero después, tras el camino y el tiempo, se comienzan a quejar contra Moisés y contra Dios, a pesar de que Dios había mostrado su gracia y su amor. Se comenzaron a quejar de la comida, del camino tan pesado, tan agotado. Así que empezaron a hablar en contra de Dios, del Dios que un capítulo antes les había mostrado su salvación, y hablando también en contra de su líder, de Moisés. Y Dios es justo, por lo tanto, ¿qué hace? Los condena, los castiga. ¿Y de qué manera lo hace? Manda serpientes para que muerdan al pueblo de Israel. Y cuando estas serpientes los mordían, obviamente el veneno se llenaba por todo su cuerpo y caían muertos. Entonces imagínense esta escena: el pueblo de Israel, empiezan las serpientes a morderlos, varios empiezan a caer como muertos, y en eso el pueblo comienza a reaccionar. ¿De qué hemos hecho? La justicia de Dios la estamos viendo, hemos pecado en contra de Él. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Entonces se comienzan a llenar de temor, entonces se acercan con Moisés y dice: intercede por nosotros, dile al Señor que nos perdone. Así que llega Moisés, se acerca al Señor, y el Señor, ¿qué es lo que le dice? Voy a tener misericordia de ellos, y esto es lo que vas a hacer. Agarra una serpiente de bronce y levántala, y esta es mi promesa, que todo aquel que vea esta serpiente de bronce levantada, al verla, ellos van a ser sanados de las mordidas de la serpiente.
Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Reconoció su pecado, reconocieron que por haber hablado en contra de Dios recibieron este castigo, ahora se sienten arrepentidos, pero ahora tiene que suceder otra cosa. Ellos tienen que creer la promesa de Dios. ¿Cuál era esta promesa? Que todo aquel que viera esta serpiente de bronce levantada iba a ser sanado. Entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? Pues yo creo esa promesa, y al creer esa promesa era poner su mirada en esa serpiente de bronce, porque ellos sabían, ¿quién sabe qué es esa serpiente de bronce? Eso no es lo importante. Lo importante es de que Dios hizo una promesa, y esa promesa es de que si yo veo eso, yo voy a ser sanado. Así que todo aquel que creyó la promesa de Dios puso su mirada en esa serpiente de bronce que fue levantada, y al mirarla fueron sanados. Esta es la historia que vino a la mente de Nicodemo. Está Jesús diciéndole a Nicodemo, tú no puedes subir al cielo. Tú tienes un problema muy grande. Tú has sido picado por la serpiente antigua, por Satanás. Tú has sido picado por esta serpiente llamada pecado. Y dentro de ti está este veneno, esta naturaleza caída y pecaminosa. Por eso no puedes subir al cielo, Nicodemo, porque no hay nada que tú puedas hacer para limpiar ese veneno del pecado que hay en ti. Tú no puedes hacer nada para limpiarte de esa naturaleza pecaminosa. Lo que tú necesitas es que el Hijo del Hombre, este hombre que se prometió que iba a llegar, descienda del cielo. Y lo dice, y es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es de la misma manera necesario que este Hijo del Hombre que descendió sea levantado en un madero, y todo aquel que en él cree va a poder tener vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está sintiendo Nicodemo en este momento? Nicodemo, al ser un hombre religioso, parte del gobierno de Israel, el principal maestro de Biblia en su época, fariseo de fariseos, él creía que él podía ganar su salvación por medio de sus obras. Y él en esta historia, ¿con quién se relacionaba? ¿Con Israel? No. Él veía esa historia y ¿con quién se identificaba? Con Moisés, ¿no? El hombre de Dios, el hombre santo, el hombre justo. Los pecadores son ellos. Yo soy el hombre que voy a interceder por ellos para que ellos puedan ser sanados y salvados. Pero yo soy como Moisés. Pero ahora con esta historia Jesús le está diciendo, Nicodemo, tú no te puedes identificar con Moisés. Tú te tienes que identificar con el pueblo de Israel. Y de la misma manera tú tienes que reconocer que has sido mordido por el pecado. Tú tienes que reconocer que tú también has hablado en contra de Dios. Tú tienes que reconocer que tú también mereces la justicia y la ira de Dios sobre tu vida. Y al igual que el pueblo de Israel se vio necesario en arrepentimiento, tú también necesitas arrepentirte. Entonces, hasta este momento ya el corazón de Nicodemo está hecho pedazos. Llegó como un hombre justo y ahora se da cuenta que es un hombre pecador. Un hombre que también necesita arrepentirse de sus pecados. Un hombre que también necesita reconocer que ha sido mordido y picado por el pecado. ¿Y cuál es su única esperanza? Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y Dios entregó la promesa de que aquel que ve esa serpiente va a ser sanado, ahora Jesús le está diciendo, y esa misma esperanza es para ti. Pero ahora no va a ser levantada una serpiente de bronce, sino que el que va a ser levantado voy a ser yo mismo, el Hijo del Hombre, en un madero. Ahora, hay algo que nos llama la atención. Si Jesús está diciendo eso, entonces Jesús se está comparando con una serpiente. Así como la serpiente fue levantada, yo tengo que ser levantado. Pero ¿por qué Jesús se va a comparar con una serpiente? Si yo les pregunto, ¿qué se les viene a la mente cuando digo serpiente? ¿Qué es? Satanás, ¿no? Y en el Génesis, Satanás aparece como una serpiente. ¿Y qué es lo que le sucede? Dios la maldice. Entonces la serpiente era un animal maldito. Ahora, pero si Jesús es el Hijo de Dios, el Santo, el que no tiene pecado, ¿cómo se va a comparar con un animal que representa a Satanás y un animal que fue declarado maldito por Dios? ¿Cómo el que es santo se va a comparar con aquello que es maldito?
¿Qué es lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo? La respuesta la podemos encontrar en Gálatas 3:13. Recuerden que está la ley de Dios, los mandamientos, y todo aquel que se ajuste a esos mandamientos puede aspirar al cielo. Y la pregunta es, ¿quién cumple la ley a la perfección? Nadie de nosotros. Todos los días quebrantamos esta ley. ¿Y cuál era la consecuencia de la ley? Que el que no cumpliera la ley nos declaraba que malditos. El que la cumple es santo. Pero como nadie la cumple, la ley nos declara malditos. Entonces estamos bajo maldición. Si tú no estás en Cristo, eres un hombre maldito por causa de la ley. Maldito por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor para salvarnos? ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, nos rescató de esta maldición. ¿Cómo lo hizo? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Jesús, ¿qué le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, tienes que reconocer que por causa de la ley, tú no eres un hombre santo, tú no eres un hombre justo, tú no eres un hombre de Dios. Tú no puedes aspirar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque por causa de la ley eres declarado maldito. Y para quitarte esa maldición no hay algo que tú puedas hacer. Todo lo que has hecho hasta este momento en tu vida, ya un hombre anciano, nada de eso ha servido, nada de eso te ha podido limpiar tus pecados, nada de eso te ha podido acercar a Dios. ¿Por qué? Porque estás bajo maldición. Tú necesitas ser rescatado, Nicodemo. Al igual que ustedes necesitan ser rescatados, porque todos estamos bajo maldición por causa de la ley. Así que Jesús le dice, pero esta es la esperanza. Así como Dios entregó esta promesa años atrás, y el pueblo de Israel tuvo que creer esa promesa para poder ser sanados, ahora Dios ha entregado una nueva promesa. Esa promesa antigua simplemente era una sombra o un anticipo de lo que Dios iba a prometer en el futuro. Y esa promesa soy yo, es Jesucristo. Entonces la única esperanza es de que Él se ha crucificado y Él se ha levantado. Y al igual como una serpiente maldita dio sanidad al pueblo de Israel, ahora el Hijo Santo de Dios iba a ser maldito. Y por medio de esa maldición, todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Y esto es sorprendente. La clase pasada hablamos de la santidad de Dios. Cómo estos pasajes hablaban acerca de que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecador. Dios está airado con el hombre abominable, con el hombre sanguinario, con el hombre inicuo todos los días. Dios aborrece el pecado. En Habacuc habíamos visto que ni sus ojos pueden ver el mal de tan limpios que son. Y ahora por amor a ti, por amor a nosotros, en la cruz Él se convirtió en lo que Él más aborrecía. El Dios que aborrece el pecado, que se aleja de Él y que descarga su ira sobre eso, ahora por amor a nosotros, Él en la cruz se convierte en pecado. La Escritura dice que el Padre lo hizo pecado por causa de nosotros. Y a nosotros nos hizo justicia de Dios en Él. En la cruz Dios se convirtió en lo que más aborrecía. Se hizo pecado. Y por causa de cargar nuestros pecados, ahora la ley que hace, lo declara maldito. Entonces, en la cruz, el Hijo de Dios, el Santo en ese madero, se hizo maldición por nosotros. Es por esa razón que el siguiente versículo, el Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces se dan cuenta cómo para que Nicodemo pudiera entender el amor de Dios, Jesús no pudo llegar y decirle, Dios te ama, de tal manera Dios te amó que ha hecho esto por ti. No, se dan cuenta cómo Jesús tuvo que llevar por todo este recorrido a Nicodemo para que cuando él entendiera después pudiera decirle. Y es por esa razón, Nicodemo, que de tal manera Dios te amó, que entregó a su único Hijo, para que cuando tú creas en Él puedas ser salvado.
Y la misma promesa es para nosotros en esta mañana. Si tú estás perdido en tus pecados, si tú creías estar vivo y ahora te das cuenta que estás muerto, si tú creías ser libre pero ahora te das cuenta que eres un esclavo, la misma esperanza que fue para Nicodemo es la esperanza que Dios tiene para ti. Dios levantó a su Hijo en ese madero no solamente para Nicodemo, no solamente para los hombres de este tiempo, sino para cada uno de ustedes. Si tú dices, yo ya he sido salvo, que esta historia te recuerde lo que Dios tuvo que hacer, que el Dios santo se tuvo que convertir en el Dios maldito en esa cruz por amor a ti. Que Dios se tuvo que convertir en lo que más aborrecía, que era el pecado, para poderte salvar a ti, poderte amar a ti y poderte reconciliar con Él. Y si tú no lo conoces, este es el mensaje de salvación para ti. La carta de Hebreos dice, el día de salvación es hoy. Entonces, si tú has vivido tratando de ganarte el amor de Dios, el favor de Dios, por medio de tus obras, por medio de lo que tú haces, por medio de tu religión, ahora te has dado cuenta por medio de la Escritura que nada de eso te puede salvar. Nada de eso te puede limpiar, nada de eso te puede acercar a Dios. Por eso ninguna religión nos acerca al Señor. Lo único que nos acerca a Dios es Cristo crucificado y resucitado. Pero ahora, Dios en el Antiguo Testamento dio la promesa de levantar la serpiente. La promesa ahí estaba. Pero por más que la serpiente estuviera levantada, si el israelita no la veía, no iba a ser sanado. Entonces muchos de ustedes tal vez creen porque Jesús murió, Jesús resucitó, por lo tanto yo ya soy salvo. Tú tienes que poner tu mirada en Él para ser sanado. Si tú no pones tu mirada en Él, tu fe en Él, tú vas a seguir en tus pecados y por lo tanto si mueres en ellos, vas a sufrir una eternidad en el infierno bajo la justicia y la ira de Dios. Entonces no es suficiente con que el Señor esté crucificado. Tú tienes que mirarlo a Él. En Isaías se dio esta promesa. Miradme a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvados? Poner nuestra fe en el Cristo crucificado. Reconociendo que hemos pecado, que hemos hablado en contra de Dios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que toda nuestra religión no nos puede limpiar, no nos puede salvar, y que la única manera de que yo puedo ser salvado es que mi pecado en esa cruz fue condenado, fue castigado. Y la justicia que yo necesito para acercarme a Dios, para que Él me reciba, esa justicia la tiene Cristo. Y yo al poner mi fe en Él, esa justicia me la concede y me la regala. Ahora pasamos de ser los hombres bajo maldición a ser los hombres justos en Cristo. Entonces, si tú estás muerto, la única manera que puedes vivir es si depositas tu vida en Cristo. Terminemos orando. Padre, reconocemos nuestro pecado, nuestra debilidad. Reconocemos que nada nos puede hacer salvos, sino solamente tú, Jesús. Solamente tu cruz, Padre. Fue en ese madero, Señor, donde tú nos salvaste. Fue en ese madero donde tú te hiciste maldición por causa de nuestros pecados. Pero ahí fue donde nos redimiste, Señor. Hemos sido como Nicodemo muchas veces, Señor. Nos acercamos a ti solamente porque hemos leído la palabra, porque hemos orado, porque hemos ido a la iglesia, porque hemos vivido más o menos bien, Señor. Pero nada de eso nos acerca a ti. Nada de eso nos salva. Si tú has sido ese hombre, si tú has sido ese Nicodemo, hoy es el día que le digas al Señor, nada me puede salvar, nada me puede limpiar, nada me puede acercar a ti. Solo tú, Cristo, solo tú, Jesús. Tú siendo el Dios poderoso, eterno en su gloria, te humillaste a ti mismo para hacerte hombre y habitar entre nosotros, Señor. Al ser hombre viviste una vida perfecta, cumpliendo la ley de Dios a la perfección. Y por amor a nosotros y por amor a tu propia gloria, fuiste al madero, fuiste a la cruz, pusiste tus ojos en ese madero, Señor.
Y tú siendo el santo, el perfecto, el que no tiene maldad, ningún error, en esa cruz tomaste nuestros pecados. Sí, incluso los pecados de esta mañana, los pecados en la semana. Tomaste nuestra lujuria, nuestra inmoralidad, nuestro robo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra incredulidad, nuestros homicidios, nuestro odio, nuestra murmuración, nuestra poca falta de amor hacia ti. Tomaste todo nuestro pecado y tú lo tomaste y lo cargaste y te convertiste en eso, pasando de ser el Dios santo al Dios maldito por causa de nuestras transgresiones. Y tu justicia perfecta, justicia que merecías porque tú la cumpliste, ahora por la fe en ti tú nos las regalas, Señor. Y ahora Dios nos puede ver como hijos amados, como justos, como perdonados, como limpiados. La única agua que nos puede limpiar es tu sangre, Señor. La única obra que nos puede salvar es tu obra de justicia en la cruz, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y Señor, si alguien no es salvo, ten misericordia de él. Tú clama en tu lugar, Señor, sálvame. Pongo mi fe en ti. Soy como el pueblo de Israel, soy como Nicodemo. Me rindo. Pongo mi fe en ti, Jesús. Sé que merezco castigo, pero quiero ser librado de ese castigo. Y mi única esperanza eres tú, porque ese castigo cayó sobre ti. Y Dios me demanda una justicia perfecta y no la tengo y no la puedo conseguir. Pero tú la tienes, Señor. Concédeme como un regalo de gracia esa justicia que necesito para que el Padre me ame. Señor, haznos nacer de nuevo. Concédenos fe y arrepentimiento. Porque en esta naturaleza caída lo que es nacido de la carne, carne es. Yo te pido por estos hombres que no te conocen que tú los hagas nacer de nuevo, les concedas fe y arrepentimiento para que puedan alzar su mirada en ti y sean salvos. Y aquellos que ya te conocen, que han perdido el gozo de su salvación, tú les vuelvas a recordar todo lo que tuviste que hacer en ese madero para que ellos pudieran creer, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu infinito amor, Señor, por tomar nuestro lugar, por recibir la ira que nosotros merecíamos. En nombre de Jesús. Amén.